Buena semana para todos. Shavuot Tov, Kitevoj. Hoy es ya 27 de Tammuz, 16 de Tammuz, 16 de julio, Yom Rishon, primer día de la semana. Y compartimos en este Shabbat que ya terminó, la parashá Mató Marsei. Se dieron dos parashot y de esa semana y de esta manera terminamos el libro de Bamikra, de Números. Compartamos algunas cosas de aquí. Dice la Parsha Mató, que significa tribus. Dice así. Moshe le habló a los jefes de la tribu de Israel diciendo, Hashem ordenó lo siguiente: cuando un hombre hace una promesa a Hashem o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe cumplir todo lo que haya dicho en cuanto a una mujer cuando hace una promesa a Hashem o se autoimpone una prohibición. Aquí habla de los Nedarim, de los juramentos, promesas, un voto que se hace a una persona. Nedarim es voto, que se hace una persona a sí misma, una mujer, un hombre, la cual debe cumplir si hay todas unas reglas de en qué condiciones se pueden anular o no. Pero específicamente habla acerca de la palabra, ¿sí? Y miremos en la parsha más, más 6, lo siguiente. Dice el verso 2: Moshe iba registrando los nombres de los puntos de partida del viaje por orden de Hashem. Los siguientes son los puntos de partida del viaje. Ok. Bueno, esto es lo que nos trae la parsha de hoy. Como todo, como toda parsha tiene muchas eh, profundidad y muchas cosas para aprender, la cual inclusive no nos alcanzaría el tiempo, inclusive muchas tampoco estarían a nuestra conciencia en este momento aprendidas. Ahora, ¿qué tiene que ver el hablar y prometer y no cumplir? Toda la parte alágica no vamos a hablar de ello, sino de la reflexión que podemos hacer en cuanto al hablar. Sus nos enseñan que como hablamos, así vivimos. Entonces, se cuenta una historia de un sabio y habían dos discípulos. El uno dice, habló exponiendo eh, una actitud como la de un animal impuro. Y el otro decía, eh, cuando se refería a un animal impuro, decía algo no puro. El rap de eso analizó que uno de ellos tenía la mente más pura que el otro, por cuanto se cuidaba más en la forma de hablar. Nuestra forma de hablar tiene que ver mucho con nuestra madurez, tiene que ver mucho con nuestro contenido, con nuestra fe. Se puede vivir bonito, pero hablar feo. Y el hablar feo hará que se viva feo también. Porque el hablar es traer a la realidad lo que hay en mi pensamiento. ¿Cómo sabemos alguien lo que piensa si no es porque lo verbaliza? Lo que nos hace diferente a nosotros los animales y a todas las criaturas es que podemos hablar, somos parlantes de Barín, somos hablantes. Pero el hablar consiste en un acto de creación.
Cuando alguien le dice, por ejemplo, a un hijo, te vas a caer, tal vez el niño se va a caer. ¿Por qué? Porque el padre le dijo que se va a caer. Y como el niño aprecia a su padre, él se cae para agradarle. Si alguien maldice o habla mal, siempre procurando palabras no buenas, esa es el estado de su conciencia. Cuando la esposa o el esposo no se bendicen mutuamente, sino que se hablan lo feo, de esa manera entonces están permeando su vida psicológica, su vida emocional, la están manchando. El hablar tiene que ver, es muy importante en la vida de nosotros. Por lo tanto, la Torah se toma un espacio para decirnos que lo que hablemos siempre hay que cumplirlo. Siempre, y si se equivoca, entonces la manera de cómo revocar esa situación. Si es una esposa, el esposo, si es una hija, el padre o el prometido en su debido momento. Pero más allá de la parte halástica que implica aquí el tema de los votos, es el saber nosotros, o tomar conciencia, la manera en que estamos hablando. ¿Estamos expresando fe, confianza en Hakadosh Baruj Hu, o toda negatividad? Nuestros sentidos simplemente son receptores del ambiente y de cierta realidad que vivimos, aunque esa realidad no sea siempre como la vemos. En ese proceso de digerir, como dijo Gerard Oppenheimer en alguna conferencia que le escuché, dijo en algún momento, mi función es como el buen chef. Preparo la comida y preparo la mejor comida y la doy a vosotros. Pero ya depende de vuestra digestión, que la digieras y haya una buena digestión. Aunque la comida sea buena, si no la digieres, entonces ya el problema está en ti y no en el chef que la repartió. Por lo tanto, nuestros sentidos captan muchas percepciones de aquella realidad, pero depende de nosotros digerirlo y depende de nosotros interpretarlo y depende de nosotros sacar una conclusión correcta y eso tiene que ser basado en un contenido correcto para después verbalizarlo y traerlo a una realidad tangible, entre comillas, que es lo que la gente escuchará, lo que las personas captarán. Con la palabra, la cual representa la sefira de Malhut, del reino, de hacer, de la realidad física, creamos. Por lo tanto, si hablamos a nuestra esposa, hablamos al esposo, hablamos a los hijos, a los discípulos, al maestro, hablamos cosas positivas, hablamos bendición, construimos con nuestra palabra. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Rishon. ¿Y qué tenemos ahí en el corazón? Esto tiene que ver mucho acerca del otro punto que dijimos en la parasha Maaseh. Ahora, en esta parasha también hay otra parte interesante que vamos a dejar el primer punto ahí y a conectar con. En la parasha Maaseh, en el segundo versículo, empezando la parasha, Moshe Rabbeinu dice la Torá en el verso 2 que Moshe iba registrando todos los nombres de los puntos de partida, o sea, cada una de las etapas. El pueblo de Israel tuvo 42 estaciones o 42 etapas, 42 eh, paradas. Dicen nuestros sabios que se asemeja a nuestra vida. La vida uno tiene 42 etapas en la vida que hay que superar. Superamos esta, vamos cambiando y una nos prepara para la otra. Dice nuestros sabios y lo trae de esta manera, ya le digo quién, aquí anoté, el sabio que nos lo trae, dice de esta manera.
El Rab Elimelech trae en su disertación sobre lo que dijo el Brisker Rab. Él explica que en el proceso de emuná que nosotros tenemos, que representan las etapas de la vida en la cual vamos creciendo, eh, necesitamos entender que la causa de nuestras circunstancias no es la lógica de las acciones. Por ejemplo, él explica y dice así. Dices, a alguien, supongamos, se le perdió un dinero porque tenía el bolsillo roto. Y dice, no es, así trae la opinión del Brisker Rab, Israel Melech, de meditación, y el Brisker Rab de memoria dice, no se le perdió el dinero por causa de que tenía un hueco en el bolsillo. Se le perdió el dinero por causa de que fue un decreto divino. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer fundamento de la fe? Nos trae Rambam. Hakadosh Baruj Hu es la fuente de todo. Acá no hay otro Dios, no hay otra fuerza en el mundo, sino Hakadosh Baruj Hu, quien gobierna, decide, planea, y ni una hoja, dicen los sabios, se mueve sin su voluntad. Por lo tanto, podemos pensar que una persona gana dinero porque fui y hice el trabajo, porque no fui, porque, etcétera, etcétera. No es así. Todo fue decretado de Shammai. Hakadosh Baruj Hu ordenó que ganaras el dinero y yendo a tal parte, o que te pasara esto y yendo a esa parte. Si no hubiese ido a tal lugar, si no hubiese hecho esto, si no hubiese hecho lo otro, ese es el principio de la vida, que todo viene de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, conectando con lo primero que dijimos, si comprendemos que todo viene de Hakadosh Baruj Hu, entonces mi hablar tiene que ser positivo, mi hablar tiene que ser de bendición. Todo lo que sucede es para bien, porque Hakadosh Baruj Hu nos eh, determina todos los acontecimientos que nos han de pasar. Ahora, ¿yo puedo cambiarlos? Claro que sí. Primero entendiendo que son para mí. Si algo me pasa, tal vez tengo que analizar. Tal vez el cielo me está eh, diciendo que debo mejorar en ciertas circunstancias. Tal vez provoqué que esto me pasara porque el cielo lo decreta, pero yo también, de una u otra manera, decidí caminar por ahí, porque Hakadosh Baruj Hu me da una libre albedrío. Pero ese libre albedrío tiene que saber que Dios también envía lo que nos envía, porque Él lo decretó, para bien, para nuestro bien. Todo lo que nos pasa siempre es ser bendición. Ahora, ¿por qué no hay mal en el mundo? Porque aún las cosas que aparentemente parece que no son bien, me ayudan a reflexionar, a mejorar en mi vida. Entonces, gané un bien. Ahora, ¿cuál es el problema a veces? Que se persigue con bastante ahínco, se persigue lo material. Inclusive cuando nos preguntan o cuando preguntan a una persona el, acerca de que tenemos un alma. ¿A cómo somos? Yo tengo un alma. Y no es así. Yo soy un alma que tengo un cuerpo. Pero la percepción va de lo material a lo espiritual y no de lo espiritual a lo material. Porque creemos que si se hace algo físico, entonces se causa algo. El hacer físico es simplemente el medio que Hakadosh Baruj Hu nos permite para hacernos copartícipe de algo. Y entre comillas, en esa lógica muy simple, darnos como una oportunidad de que participemos en algo que Hakadosh Baruj Hu ya decretó. Sin embargo, ese es el mundo de la acción y tenemos que hacerlo. Pero hay que saber que Hakadosh Baruj Hu es el que guía nuestros pasos, nos cuida, nos bendice, nos protege y nos da todo lo que tenemos. Ahora, vemos este principio reflejado en la petición de la tribu de Reuben y Gad. Ahí en la parasha Mató, casi terminando, en, le hacen un pedido a Moshe Rabbeinu y le dicen que le dé la parte de la tierra donde están antes de entrar a la tierra prometida. Hay ciudades, tierras muy buenas, con buenos pastizales, y ellos tenían mucho ganado. Por lo tanto, están en la margen, eh,
antes de ingresar al territorio, a la tierra prometida. Y entonces le dicen, danos tierras aquí en la margen oriental del Jardín. Y mira el pedido que le hace. Le dice, los descendientes de Reuben y Gad tenían muchísimo ganado. Cuando observaron la tierra de Yashe, la tierra de Gilead, vieron que el lugar era aptas para ganado. Entonces, los descendientes de Gad y de Reuben fueron, le hicieron el siguiente pedido a Moshe, es el de la propia de la comunidad. A tal digo, la tierra que Hashem castigó ante la comunidad de Israel es tierra apta para ganado. Primero pensaron en sus bienes físicos, es apta para ganado. O sea, en otras palabras, traduzcámoslo al lenguaje de aquí puedo hacer buenos negocios. Y le dijeron, si nos hemos congraciado contigo, esta tierra que nos entregaste a nosotros, sus servidores, en propiedad eterna, no nos hagas atravesar al Jardín. Entonces Moshe respondió a los de Gad, de Reuben, así los hermanos de Tatra, les exhorta acerca de que piensa que no van a pasar a pelear con sus hermanos y que pretenden desanimarlos, y les da una exhortación acá. Ahora, dicen ellos en el verso 16. Entonces ellos se acercaron y le dijeron, "No, construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos". Y anteponen otra vez el asunto material a lo espiritual. O sea, construiremos corrales para nuestros hijos y, perdón, lo contrario, corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Primero nuestro ganado y después nuestros hijos. Mucho Rabán les corrige y mira lo que dice. Eh, Mucho le respondió, si hacen así, si se arman ante Hashem para salir a la guerra, todos soldados, eh, pero nosotros normalmente tratan de todo, mientras que nuestros hijos están. Ahora construyan ciudades para sus hijos y corrales para su rebaño. Y hagan lo que prometieron. Así les decimos ahora. Les corrigen. Primero garanticen la vida de sus hijos y después lo material. ¿Por qué? Porque lo material viene por lo espiritual. No es lo material y después lo espiritual. Lo espiritual genera lo material. Y lo material es para servir al espíritu. Tres puntos importantes acá. Cómo hablamos de acuerdo a nuestra conciencia, nuestra espiritualidad. Segundo, entender que las etapas de la vida que vivimos dependen de nuestra fe en Hakadosh Baruj Hu, de que todo viene de Hakadosh Baruj Hu, que todo es bendición, que hay que confiar en Hakadosh Baruj Hu, como dice el Job Halevavot, que aunque haya circunstancias difíciles, Hakadosh Baruj Hu guarda a quienes le temen y guardan sus mandamientos. Él nos protege, nos guía y nos ha de enseñar el camino que debemos transitar para no tropezar en él o haya situaciones difíciles. Pero todo es para bendición. Pero cada etapa nos genera experiencia y entonces el punto de partida nos genera una experiencia y esa experiencia nos lleva a otro punto de partida. O sea, nos mantiene en el propósito, como escribió en el verso 2 en la Parashá Masei, como se escribió. Y entendiendo esto, entonces, sabemos que tenemos que garantizar nuestra vida espiritual, primero que todo. ¿Dónde aprendemos? Como me dijo aquel hombre no judío una vez, que trabajaba con Yehudim, y él le preguntó a este judío, a su patrón, le dijo, ¿cómo prosperan? ¿Cuál es el secreto de que les vaya bien en los negocios? Entonces, este patrón judío lo lleva a él, le dice, ven,
te llevo al lugar más importante para nosotros. Lo llevo a la sinagoga. Pero este es el lugar más importante para nosotros. Y de este lugar, el espacio más importante, el lugar más importante de este lugar, es lo que usted ve allá en el centro. Se llama Aron HaKodesh. Está el Sefer Torah. Y la persona más importante es el anciano que tú ves allá, nuestro querido Rabí. Porque él nos enseña la voluntad de Dios que está en el lugar donde te mostré, el Aron HaKodesh. Y en ese lugar venimos a aprender. Aquí ganamos nuestra prosperidad y salimos afuera, allá, a retomar, a recibir lo que hemos ganado aquí. O sea que para poder hablar bien, tengo que tener contenido. Para poder tener contenido, tengo que aprender que todo viene de Hakadosh Baruj Hu. Entonces le voy a dar importancia a ese contenido, a buscar la vida espiritual. ¿Cuánta gente no corre de aquí para allá? Esto es similar a llevar un carro. En el carro vamos por aquí, subimos, bajamos, volteamos, paramos, aceleramos, etcétera, etcétera. Pero en algún momento tengo que ir a tanquear. Nos olvidamos que tenemos un alma. Perdón, corrijo. Nos olvidamos que somos un alma. No que tenemos un alma, que somos un alma. Y lo que hay que reforzar es el cuerpo. Lo que hay que eh, alimentar es el cuerpo. Alimentarlo del alma. O sea que el alma hay que nutrirla también. Porque el cuerpo depende del alma. Dijo el Rab en una conferencia, en una clase, decía lo siguiente. Dijo, un alma sana puede cargar un cuerpo enfermo, pero un cuerpo sano no puede cargar un alma sana. Perdón, un cuerpo sano no puede cargar un alma enferma, pero un alma sana puede cargar un cuerpo enfermo. Que somos un alma, tenemos una vida espiritual. Así que, ¿a qué tribu pertenecemos? No hablemos de las tribus de Israel, hoy en día no tenemos tribu. Me refiero a qué grupo. Aquellos que tememos a Hakadosh Baruj Hu, entonces vivamos conformes. Aquellos que viven como si no tuvieran Dios, dependen de su parte física, dependen de su sentido, dependen de su lógica, más no de la fe. Tenemos que aprender a depender de nuestra fe en Hakadosh Baruj Hu y entender que Hakadosh Baruj Hu nos ama realmente más de lo que nosotros creemos y nos cuida más de lo que nosotros creemos. Y que desea el bien para nosotros más de lo que nosotros creemos. Es cuestión que aprendamos a pensar, a hablar conforme a la fe y entender que cada etapa de nuestra vida es un entrenamiento para la próxima y cada experiencia es una bendición que me prepara para la próxima. Quiero llegar al 10, tengo que hacer primero el 1, el 2, el 3 y así voy escalando la vida. Si hasta nuestros días la persona no ha crecido y sigue siendo la misma persona con los mismos problemas de hace años, entonces tal vez no estás caminando. La persona está dando vueltas en el mismo punto. Tal vez su forma de hablar, tal vez su actitud, su mente negativa. Y tal vez piensa que si mañana se gana la lotería, que si mañana pasa esto, entonces él sería mejor. Que si nacería en otra familia, que si tuviera otra esposa, que si tuviera otro esposo, que si tuviera otro país, que si tuviera otro color, otro tono de voz, una carrera, otro título, sería mejor. Eso no es cierto. Depende de mi actitud, depende qué creo, qué valoro en la vida, mi fe en Hakadosh Baruj Hu. Nunca nadie será excepcionado si sirve a Hakadosh Baruj Hu, porque para eso que nos crearon. Y Hakadosh Baruj Hu desea bien para nosotros. Recordemos, el pasado ya pasó. El pasado es historia y debemos aprender de ello. El presente es una oportunidad y el futuro es una pregunta. La respuesta la resolvemos hoy para mañana tener la respuesta para esa pregunta. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que tengan muy bonita semana y nos veremos en la próxima. Que Hashem los bendiga grandemente, que tengan una semana muy bendecida y muy feliz. Chao, chao.